Estamos en Salamanca, una de las ciudades más bonitas de España. Estamos frente a la Casa de las Conchas, que sin duda es un monumento de esos que hay que visitar una vez en la vida. Y vamos a hacer primero una breve introducción histórica. Esta ciudad, en menos de 1 kilómetro cuadrado, tiene para ver, te puedes pasar un par de días solamente viendo monumentos. Es increíble lo que atesora en esta zona. Para ponernos en contexto, Salamanca nunca fue importante hasta el siglo XIII. Aquí estuvieron los bretones, al principio que tenemos un torito en la zona del puente romano, después vinieron los romanos, que por aquí pasaba la vía de la Plata, pero era una vía de comunicación, no era un elemento importante como pueda ser Tarragona, Mérida y demás. Después vinieron los visigodos y después tenemos un periodo ahí con musulmanes, el Cid y demás, en el cual no hay mucha información real que se pueda contrastar para saber qué pasó aquí. Pero cuando llegamos al siglo XIII, ahí es cuando todo cambia. Alfonso IX de León es el que manda crear lo que será la antesala de la Universidad de Salamanca, ¿vale? Una zona de estudio, una zona de recogimiento que está dentro de la Catedral Vieja. Y en ese claustro de la Catedral Vieja es donde empieza a surgir la Salamanca que se hace famosa, que se hace mundialmente conocida y que es la misma Salamanca que hoy en día es una ciudad universitaria, evidentemente. Hablamos de que en el siglo XVII, siglo XVIII, 1/3 de la población era universitaria. Pero es que hoy en día hay 35.000 universitarios de un total de unos 100 y algo mil habitantes. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje de la población enorme. De hecho, el primer motor económico de Salamanca son los universitarios. Es la universidad en sí. Tiene la Universidad Pontificia, que es una universidad privada, las universidades públicas, y el segundo es el turismo. Es increíble verlo desde ese punto de vista. Pero más allá de eso, es una ciudad que a nivel histórico tiene mucho peso porque fue la cuarta universidad en el tiempo en Europa. Realmente en España fue la segunda, la primera fue la de Palencia. Lo que pasa es que la de Palencia fue absorbida por la de Valladolid. Entonces, aunque hay una pequeña disputa entre Salamanca y Valladolid de cuál es la verdadera primera, la que queda como primera, tenemos que decir, y más estando aquí, que es la de Salamanca. Aparte de eso, en Europa tenemos que la primera fue la Universidad de Bolonia, la segunda fue la de la Sorbona en París, la tercera fue la de Oxford y la cuarta fue precisamente esta Universidad de Salamanca. Y lo más bonito es que ha conservado hasta fecha de hoy la misma base, la misma estructura en cuanto ha habido muchos cambios de los cuales vamos a hablar, pues como el hecho de que pase a depender de la Iglesia, que sea un órgano independiente y toda una serie de cosas, pero la esencia se conserva hasta el punto de que esta Casa de las Conchas, que originariamente fue una prisión para los universitarios, aparte de una historia que ahora contaremos sobre ella mucho más bonita, pero a nivel universitario era cárcel universitaria, ahora es una biblioteca, es decir, que estos edificios eminentemente turísticos y demás siguen funcionando hoy en día y siguen formando parte de esa vida universitaria. Como os decía, una ciudad, sobre todo esta zona de casco antiguo, que no te la acabas, que cada vez que venimos nos gusta más, que la recorres una vez por el día y necesitas recorrerla por la noche. Por la noche es precioso como está todo iluminado y es un lugar que más allá de lo bonito que es, tiene un componente histórico y un componente de humanismo, de desarrollo a nivel de ciencia, de humanidades, de casi cualquier elemento, que es precioso, porque ver cómo empezó la universidad, que en origen solo tenía un examen cuando se concluían los estudios universitarios, y ver cómo ahora sigue fluyendo con un cambio absoluto de estructura, que pasamos de que originariamente solamente había un estudio que se podía cursar a que ahora tenemos todo un elenco de estudios individualizados y ver que está todo recogido en esas mismas estructuras donde empezó, pues la verdad es que es muy bonito. Así que bienvenidos a Salamanca y vamos a aprender un poquito sobre esta ciudad tan maravillosa. Pues empezamos precisamente por esta Casa de las Conchas, que sin duda es uno de los edificios más bonitos de Salamanca. Lo mandó construir en el 1493 Rodrigo Maldonado, pero más allá de fechas tiene muchas cosas interesantes. Hay varias teorías de por qué tenemos las conchas. La primera de ellas es que este Rodrigo Maldonado era un miembro de la Orden de Santiago, de la Orden de Santiago de Compostela. Uno de los símbolos principales es esa concha de Vieira, que son las conchas que tenemos en la pared. Pues bueno, puede ser una forma de decir, oye, yo vivo aquí y soy de la Orden de Santiago. Este hombre era súper importante, era catedrático de Derecho, pero es que aparte para los Reyes Católicos fue cónsul en la zona de Francia, lo enviaban a sitios, aquí administraba, hacía de todo. Si os digo toda la lista de cosas que tenemos, no acabamos el vídeo, pero vamos, una persona muy importante de la época del siglo XV construye este palacio para sí mismo o para su hijo y lo decora con esas conchas. La otra teoría, que es la romántica, la que más nos gusta, es que fue un regalo de bodas para su hijo.
¿vale? Su hijo se casó con una Pimentel, que era una de las familias más nobles por aquella época, ya no de Salamanca, sino de España. Y el símbolo de los Pimentel es una concha. De hecho, en la zonita de la entrada tenemos los dos escudos, el de los Maldonados, que es una flor de lis, y el de los Pimentel, que es la concha. Entonces se dice que había tanto amor que mandó construir 365 conchas en la fachada, una por cada día de amor, y que fue un regalo realmente para su hijo, para que fuera como el regalo de bodas para ese matrimonio que se consumaba, porque entre otras cosas estaba muy orgulloso de que su hijo se casara con una Pimentel. Tanto es así que en la entrada tenemos unos cupidos muy bonitos, muy divertidos, pero hay más cosas interesantes sobre esta familia. Lo primero que es muy curioso es este apellido Maldonado. Es un apellido que, aunque no suena muy bien en castellano, viene de la frase en francés mal dado, es decir, era porque había una disputa con un rey francés, ganan unos territorios los españoles y al que los ha ganado le dice que le está mal dando esos territorios. Como no sé francés no lo voy a intentar, pero de ahí viene el nombre Maldonado. Más cosas interesantes de este lugar. Durante la época de la universidad, como ya hemos comentado, fue cárcel de estudiantes. Los estudiantes hay que entender que no era como ahora, sino que había pues toda una serie de cosas. De hecho, hablaremos de los picos pardos, y es que estos estudiantes, pues había muchos hombres, porque principalmente estudiaban los hombres, o casi de forma exclusiva. Entonces era una ciudad llena de hombres y llena de prostitutas. Las prostitutas cruzaban el río Tormes en barcas, no podían cruzar por el puente y llevaban unos picos en las faldas, en la parte de abajo, que eran pardos, y de ahí la expresión de irse de picos pardos. Estos estudiantes también se peleaban entre ellos y tenían así disputas interesantes, y era cuando iban de punta en blanco, porque enfundaban sus espadas como con una funda blanca igual que sus manos. Pero bueno, volviendo a esto, funcionó como cárcel, actualmente es biblioteca, y por dentro lo vamos a ver ahora, es precioso, tiene una serie de balcones que representan pues esas cosas buenas y esas cosas malas, un panal de abeja, que es lo bueno, y unas serpientes entrelazadas por los balcones, que sería lo malo. Pero sobre todo es muy interesante que en este edificio que estamos casi tocando es una iglesia jesuita. Estos jesuitas montaron aquí en el siglo XVII una iglesia enorme, y ¿qué pasa? Que no se ve. No se ve si no entras en la Casa de las Conchas, porque las torres son tan altas que no las puedes ver desde esta calle tan estrechita. Entonces dijeron, vamos a comprar la Casa de las Conchas, pero era muy cara, entonces no podían. ¿Qué dijeron? Bueno, señores, en esas conchas hay escondidos unos tesoros, así que cincelen las conchas a ver si así pierde precio y la podemos comprar. Pero aún hay alguna otra cosa que es interesante sobre esto, y es la altura de las ventanas y cómo van modificándose. Hubo una época, sobre todo siglos XV, XVI, XVII, en los cuales había muchas disputas. Salamanca no era una ciudad segura del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que era una forma de que no te pudieran lancear y que no te pudieran atacar. De hecho, la puerta, cuando entremos, hace una L, como un recodo, precisamente para protegerse de esos posibles malhechores. De hecho, conforme vamos subiendo, llegamos hasta el punto de tener prácticamente un balconcillo. Pero bueno, vamos a entrar dentro, que merece mucho la pena, porque hay otra cosa, y es que al haber estado aquí la influencia musulmana, hay parte de arte mudéjar, que no se sabe muy bien cómo llegó, pero los artesonados del techo son de arte mudéjar. Estamos en el interior de la Casa de las Conchas, y como veis enfrente, allí arriba, es donde tenemos la Iglesia del Espíritu Santo, lo que actualmente se conoce como la clerecía, aquí en Salamanca. Esa iglesia es de los jesuitas y se construyó después de esta Casa de las Conchas. Problema, que no se ve desde la calle, y fue por eso que quisieron en el siglo XVII comprar esta casa y derruirla. Muy curioso que las dos torres que están allí encima inicialmente deberían haber estado en la Plaza Mayor de Salamanca, pero como los arquitectos que diseñaron los dos primeros o los tres primeros pabellones, que eran de estilo, no me acuerdo el nombre, de estilo gurruchesco o algo así, que ahora lo corregiremos si estaba mal, sí, pero era algo de ese tipo, no quisieron que en el cuarto que se realizó cuando su padre ya había fallecido pusieran esas torres. Entonces el arquitecto reutilizó las torres y las puso aquí, porque los jesuitas sí que le habían pedido que fuera impresionante. También muy importante que para construir esa iglesia y realmente ese súper edificio interno que tenían los jesuitas, que era para la universidad, era para dar clase, tuvieron que quitar más de 500 casas. Y el edificio es
enormísimo, tanto que vemos una fachada que es barroca y después las siguientes fachadas ya corresponden a periodos posteriores porque tardó tanto en construirse que fue cambiando el estilo arquitectónico. Ahora vamos a subir arriba a ver los artesonados y a ver las celosías, que son preciosas. El estilo del que hablábamos antes es el churrigueresco, que lo habíamos dicho seguramente mal. Pero bueno, lo importante de aquí, ver los balcones, ¿vale? Incluso en la fachada de las escuelas mayores se ve muy bien esa dualidad entre Venus y Hércules, entre hacer lo correcto y llegar al pecado y a un poquito así lo sensual. Y aquí es lo mismo. Tenemos aquella barandilla que representa un panal de abeja. Y el panal de abeja representa el orden, el estudio y demás. Y la otra representa una serpiente metida por los barrotes, que representa pues eso que pasaba tanto aquí en Salamanca con los estudiantes, que era la perversión, y de hecho tanto es así que tuvieron un brote de sífilis terrible en el siglo XVII y otro en el siglo XVIII. Les daban mercurio para tratarla y si no se morían de la sífilis se morían por el mercurio. Así que tenían un problema más importante del que parecía con estas mujeres de picos pardos que cruzaban el río Tormes en barca. Tanto es así que ahora veremos en las escuelas mayores como la puerta derecha está abierta porque es la puerta de Hércules y la puerta izquierda no, porque es la puerta de Venus. Eso se hizo después del segundo brote de sífilis para indicar que siempre había que ir por el camino de la rectitud. Estos techos que tenemos en la Casa de las Conchas tienen ese motivo en cierto modo entre mudéjar y renacentista, que realmente no saben bien quién diseñó, pero la verdad es que son muy bonitos y dan un contraste muy interesante con el resto de arquitectura que representa este edificio. Por si fueran pocos los elementos arquitecturales importantes de esta Casa de las Conchas, tenemos aquí detrás los arcos mixtilíneos, que son muy típicos de Salamanca y que vamos a ver también en las escuelas menores. Realmente es algo que casi solo se encuentra aquí, tiene una disposición muy diferente, ¿no? Porque si nos fijamos en el dintel está recto pero un poquito curvo hacia abajo. Entonces la piedra del eje tiene una disposición muy diferente, por ejemplo, al arco romano, en el cual esa piedra tiene una forma de cuña para sellarlo, o incluso respecto al mudéjar, en el cual acaba en forma de pico. Pero es una disposición que de los primeros lugares en los que se produjo fue aquí, antes que las escuelas menores, y la verdad es que son preciosos porque da una sensación de soporte, pero a la vez como de fragilidad. Son columnas de mármol de Carrera porque aquí en Salamanca casi todos los edificios se hacen con una arenisca especial que hace que se le conozca como la ciudad dorada, pero cuando tienen que hacer así un poquito de fuerza siempre recurren al mármol de Carrera o al granito directamente. Un último elemento muy interesante de esta Casa de las Conchas es la forma de tres bolillo, que es típica mudéjar, que hacen las conchas. Si os fijáis, tenemos una línea de conchas abajo, ¿no? Y si nos hemos venido aquí a la esquina para ver directamente cómo tenemos dos conchas y una que le hace el triángulo. Pero si subimos de esa a la siguiente, lo que tenemos es que componen todo un rombo. Entonces, la estructura de tres bolillo mudéjar lo que hace es disponer los elementos de decoración en forma romboidal. Y es muy curioso porque aquí, como hemos dicho, hubo influencia musulmán después de que estuvieran los visigodos y demás, pero ni siquiera hay dataciones. Es decir, no hay elementos escritos que confirmen o que se sepa exactamente cómo. Entonces es muy bonito que en este edificio tengamos componentes de tantas cosas diferentes y además ese aspecto romántico maravilloso de pongo 365 conchas porque te voy a querer mucho 360 días, porque los otros 5, hombre, no pueden ser todos perfectos. Seguimos en la Clerecía, ese edificio enorme que construyeron los jesuitas justo frente a la Casa de las Conchas que vemos todavía en la esquina. Y nos hemos parado aquí para hablar de los vítores, algo súper interesante. Los vítores son esos nombres, porque realmente son nombres de personas escritos en la pared en rojo. Se dice que era con sangre de toro, pimentón, pero bueno, y aceite de oliva, esos eran los tres ingredientes clásicos, pero también se dice que la sangre de toro realmente era arcilla. Pero bueno, no le vamos a quitar magia. Entonces, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, las cátedras en Salamanca eran las mejor pagadas de Europa y además eran vitalicias. Estas cátedras se adjudicaban no por ramas, no era una cátedra para médico, una cátedra para tal, sino que se asignaban de forma conjunta. ¿Qué pasa? Que las comunidades autónomas competían entre sí, los vascos contra los andaluces, contra los valencianos, contra los catalanes,
Entonces, cada vez que había una nueva oferta de cátedra, venían de todas las regiones de España para intentar cubrirla. Y por lo visto aquí había unas peleas bastante divertidas, hasta el punto que durante una época quitaron los vítores. Entonces, ¿cuándo se ponía un vítor y se siguen poniendo hoy en día? Generalmente cuando la gente conseguía una cátedra. Sus paisanos, la gente de su región, venía por la noche generalmente, porque aunque era medio legal, se hacía así un poco a hurtadillas, y cuanto más alto colocaban el vítor y más grande era, mejor. Se ponía el nombre y se ponía un anagrama de la palabra vítor. Podemos verlos de diferente modo, pero generalmente se ponía la V, la I dentro, así como que estuviera muy cerradito en ese anagrama, pero cada uno era diferente. Después venían con los años y le ponían otro encima, pero bueno. Hoy en día, en la Universidad de Salamanca, si te doctoras, aquí puedes pedir también tu vítor. Hay que pagar unos 400 euros y te lo van a poner dentro de tu universidad, ya no se pone en esta fachada. Pero sí que se ponen en fachadas exteriores cuando hay visitas, pues por ejemplo, vinieron el emperador de Japón y se le puso un vítor, a los reyes españoles tienen su vítor, visitas consistoriales, o también cuando hay algún acto muy importante aquí en Salamanca también se coloca un vítor. Pero bueno, decoran la ciudad y también han utilizado este tipo de escritura así en este rojo tan suave y demás para poner los nombres de las iglesias y de algunos edificios consistoriales, que la verdad es que queda muy bonito porque queda integrado en la fachada y parece que sea incluso parte de la historia. Así que ya sabéis, si queréis tener vuestro vítor, sangre de toro, pimentón y aceite de oliva, y a consagrarlo.